Doncs aquí estem un cop més a Metzi Ràdio, aquí a l'Agora Juan Andrés Benítez, un programa que és possible gràcies a l'Arnau Itinerant, a Rabaltep i a Metzineres, on posem sobre la taula temes controvertits, drets humans, salut mental, presons, sensellarisme i avui, treball sexual. Me colé y en la fiesta me planté, todos me quieren ver en lo que sé, y en lo que sé. El terme treball sexual va ser utilitzat per primera vegada per la treballadora sexual feminista i artista Carol Leigh a finals de la dècada de 1980 en defensa dels drets de les treballadores del sexe, la reivindicació de la millora de les condicions de treball i l'autoorganització de totes elles en defensa dels seus interessos com a treballadores. Encara avui hi ha una visió política assistencialista i un fort estigma social vers el treball sexual que comporta criminalització i maltractaments per les treballadores sexuals. Escoltarem avui quina és la realitat d'algunes d'elles. Parlarem de drets laborals també, d'autodefensa feminista, de xarxes de suport mutu i apuntarem alguns camins que ens estan permetent construir noves mirades feministes sobre el treball sexual. Comencem. I avui, en comptes de començar obrint debat, començarem amb la secció Heroïnes de Vida Priego, perquè la seva escriptura creativa ens ajuda a entrar en matèria. Sabem que cada dimecres la Vida s'asseu amb les metzineres a escoltar les seves històries i a posteriori en construeix un relat i el teatralitza per nosaltres aquí a Metzi Ràdio. Avui, doncs, comencem amb Heroïnes de Vida Priego. Somos 4 hermanos. Cuando mis hermanos tenían 3, 9 y 10 años, yo contaba con 8 y nuestros padres nos abandonaron. Nos dejaron a la deriva y sin rumbo. Cualquier persona con sentido común no deja a un niño de 3 años en esas condiciones. Ya no digo al resto, pero de 3 años. Él me preguntaba, ¿dónde están papá y mamá? No te preocupes, lindo, yo cuidaré de ti. ¿Por qué? Pues porque sabes que te quiero mucho. ¿Quién si no iba a cuidar de él? Pues la mariquita. El kiosquero de debajo de nuestra casa me decía, hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, bien. ¿Qué hacéis? Pues nada, pasear. ¿Has visto lo que ha venido hoy en este TVO? ¡Guau, qué lindo! Sí, ¿verdad? Uy, tú también eres muy lindo. ¿Habéis comido hoy? No. Bueno, pues toma esta chocolatina, pequeñín. Y tú, ven conmigo adentro que te voy a mostrar otro TVO. Mientras mi hermano merendaba, a mí me manoseaba. Después nos daba caramelos y chucherías. Otros días nos daba algo de comida. A mí me parecía genial, porque así podía darle algo que llevarse a la boca a mi hermano. Ahora me parece deleznable. Otro de mis hermanos, con 10 años, trabajaba llevando maletas. Así íbamos sobreviviendo. A los 13 años decidí vivir mi vida independientemente y claro, hace 30 años la única opción que existía para una mujer trans era el trabajo sexual. En Rosario de la Frontera, el pueblo donde yo vivía en la provincia de Salta, no había mujeres trans, ni tenía referentes, así que tuve que pagar el derecho de piso. A mí basta que me dijeran, mira, mejor que no vayas por ahí, ¿eh? Pero ¿y por qué no? Pues porque ya sabes que, como son en este pueblo, te ahorrarás muchos problemas. Yo tengo derecho a ir por donde quiera, igual que cualquier otra persona. Y como buena Tauro, pues por ahí pasaba. La doble moral de mi pueblo hacía que el vecino pescadero me dijera, mira bonito, te doy unos pesos si vienes conmigo. ¿Y a dónde? Yo te diré a dónde, eso sí. Cuando me veas por la calle mejor ni me saludes, ¿eh? Oye, que tengo mujer e hijos.
¿Me he explicado bien? El siguiente paso fue irme a la carretera. Allí era más cómodo y práctico, puesto que sin ninguna duda sabía que quien venía era para eso. Poco a poco iba ganando experiencia. Conocí a varios camioneros que me decían: «¿Pero por qué no te vas a Buenos Aires?» «¿Para qué? Eres joven y estás muy bien. Allí te iría mucho mejor con este trabajo». «Pero si no tengo ni para el pasaje». «Yo te puedo llevar un trocito hasta el área de servicio, o a cualquier otra que me venga de paso. Desde allí te puedes poner en contacto con otro camionero que te lleven hasta allí o cerca y ya sabes, puedes probar ir haciendo servicios de camión en camión, tú sabes, de provincia en provincia». «Ah, pues la verdad es que muchos compañeros tuyos me conocen. Mira, muchos más de los que tú te piensas». Me planté en Buenos Aires con 17 años. Nada más bajar del camión busqué un sitio para dejar mi maleta. Bajé a la calle y le pregunté a un taxista: «Guapo, ¿dónde están los maricones?» «Pues en Palermo, preciosa». «¿Seguro? A ver, ¿quién conoce tan bien como vosotras la calle?» «Pues los taxistas». Allí empecé mi cambio físico. Comencé a juntar dinero, porque pensaba: si me opero de los pechos podré pedir más dinero y ganaré más, y si gano más podré vivir mejor. Comencé a tomarme el trabajo en serio y fui conociendo a otras chicas que me decían: «Oye, tú eres joven y guapa. ¿Tú? ¿En Europa? Ganarías mucho dinero. En Francia, en Italia. ¿Y en España?» Pues la verdad es que de España poco se habla, ¿eh? A los 21 años llegaba a París y me plantaba en los bosques de Boulogne. Hacía un frío que se te congelaba el cuerpo. La competencia era enorme. Había de todo: maricones, chaperos, travestis, trans y la Boni, que era una proxeneta ecuatoriana que controlaba la calle y te las hacía pasar muy mal. La mafia proveniente de Turquía te veían trabajar y al final de la noche te robaban todo lo que habías ganado, todo. No lo pude soportar. Así era muy difícil trabajar. Aguanté como pude solo 3 meses hasta que una amiga me comentó: «En Perú ya estarás mejor». «¿Seguro?» «Sí, es como aquí, pero al menos si le pagas a la mafia, chica, te dejan tranquila». Llegué a Roma Termini y allí, a 172 kilómetros de Perugia, en aquella inmensa estación de ferrocarril, y yo sin saberlo, me estaban esperando la Perica, un exboxeador de Argentina que había transitado a mujer, convirtiéndose además en la mandamás y proxeneta de Perugia. Ella iba acompañada de Andrea, un sicario proveniente de la mafia de Rumanía, y otro hombre de cuyo nombre no recuerdo, pero que jamás olvidaré su rostro, igual que el de los otros dos. «Sabemos quién eres y a lo que vienes». «¿Cómo lo saben?» «Aquí todo se sabe, y es importante que lo vayas aprendiendo. Te evitarás muchos problemas». «¿A qué han venido?» «Mira, te lo vamos a decir bien claro. Si quieres trabajar, me vas a tener que pagar 2.000 euros, y la verdad será mejor que los pagues». «Pero no tengo un peso. Tienes una semana para juntarlos». Mis compañeras de allí me dijeron: «Más vale que los pagues y te calles. Hay chicas a las que esa gente les han roto las piernas o desfigurado la cara. Ten cuidado». En menos de una semana tenía 3.800 euros. Ganaba una plata que jamás había podido conseguir. Llegué a ir a un concesionario de coches con dinero en una bolsa de supermercado para comprar un coche. El dependiente no daba crédito. Pero lo pensé mejor y a los 5 meses, con la plata que junté, compré un pasaje para ir a Argentina a reformar la casa de mis padres, arreglarla y darles a mis hermanos unas condiciones que jamás podrían tener. Pero para mi trabajo en mi pueblo no era fácil, y a los 4 meses de estar allí, una amiga me comentó: «Nena, hay una isla en España en la que no paran de ir turistas alemanes a hacer lo que en su país no pueden». «¿Cómo?» «Sí, allí las putas ganan lo que no está escrito». Hablé con quien fue durante años mi pareja y le dije: «Me voy a ir a España a trabajar». «¿Y yo qué hago?» «Te prometo que voy a juntar plata para traerte allí, te lo prometo». Y me planté en Mallorca. Tenía un piso al lado del paseo marítimo de Palma y el trabajo era abundante. Pero llegó la crisis del 2008 y los alemanes se quedaban en su país. Así que me fui un tiempo para allá y de nuevo el frío y las condiciones de Alemania me hicieron caer en Barcelona. Comencé a ganar plata en el Camp Nou y con ella, en cuanto pude, traje a mi novio y a su hijo aquí. Su hijo es mi hijo también. No soy su madre biológica, pero lo he criado con el mismo amor con el que crié a mi hermanito. Así formé una familia con la que fui feliz unos años. Pero como todo, dura lo que dura, y la droga entró en mi vida. Gracias a la vida que me tocó vivir, maduré de golpe.
He conocido lo peor de los hombres y ya no soy tan simpática como lo era antes con ellos. Ni quiero ni me apetece serlo. Una vez tengo el dinero en la mano, hago mi trabajo y hasta luego. Mis compañeras me dicen: ay, nena, no seas tonta. Si los tratas bien, repiten. Y si repiten, tendrás trabajo y dinero asegurado. ¿Cómo voy a tratar bien a un tío que le pido 5 míseros euros por una mamada cuando estoy desesperada? Y el tío me dice: mira, tengo 4,50 y no quiero cambiar el billete. Doncs fins aquí el relat de la vida, aquest heroïnes que ens posa la pell de gallina i on s'imbriquen diverses temàtiques, treball sexual o sexe per supervivència, migracions, drets laborals també, per exemple. Bueno, en esta pieza he partido también de una conversación que tuve con una chica que es trabajadora sexual y es una mujer trans también, y me estuvo contando, bueno, cómo significa ser una mujer trans hace pues más de 30 años en un pueblo de la Argentina profunda. Vamos, que digo en un pueblo de la Argentina profunda como podría decir en un pueblo de nuestro estado, ¿no? Pero en concreto era su caso. La persona que me estaba explicando su situación, la chica que me explicaba su situación, tenía tantas historias, tantas situaciones, tantos momentos para contarme, que era como decir, bueno, es que, cariño, yo podría escribir un libro con lo que tú me estás contando. Entonces he intentado como resumir lo que fue desde sus inicios hasta su llegada a la actualidad en Barcelona, ¿no? Hasta que conoce Medcineras y bueno, y me parecía muy... O sea, había detalles en concreto que era como... Sobre todo, involucrar también a quien está escuchando lo que era tantos saltos, tantos viajes, tantos cambios en su vida, tantos vuelcos, tantos giros, y que fuera de una manera un poco... O sea, que dentro de la narración tuviera todo como un lligam, ¿no? Como un nexo. El treball sexual és un dels temes que també ha anat sortint en paral·lel amb molts dels temes que hem tractat aquí a Metzi Ràdio. Aura Roig, de Metzineres, per què creus que és important que tractem avui aquest tema aquí a Metzi Ràdio? Bueno, el que hem vist des de Metzineres és que, si bé és cert que entre un 20-30% de les dones que venen a Metzineres fan treball sexual, a mi aquí m'agradaria distingir també, no? I la temàtica d'avui, moltíssimes més fan sexe per supervivència o sexe d'intercanvi, no? Diguéssim, que és més a canvi de substàncies, d'un aixopluc on descansar, d'un espai on descansar, de certs espais de seguretat, no? I m'ho sembla important, no? Perquè molts dels riscos associats en aquesta manera, no? de cercar-se la vida també són abordats, no? Des d'aquesta lògica de reducció de danys i no jutjamental, no? Al final, a vegades, no? S'està jutjant a les dones per utilitzar el seu cos quan no estan jutjant altres persones per utilitzar-lo amb altres tipus de circumstàncies, no? Importantíssim distingir, no, això, perquè estem acostumats i acostumades, sobretot a través dels mitjans més convencionals, a posar-ho tot al mateix sac, no? Bueno, jo crec que una de les grans reptes, no, que tenim ara des dels moviments feministes, no, i des d'aquesta interseccionalitat veiem aquest moviment abolicionista que d'alguna manera està anul·lant a les dones que decideixen fer treball sexual, anomenant-les prostituïdes, anomenant-les, llevant-los d'alguna manera l'agència i la possibilitat d'elecció, no? I fent que d'alguna manera s'hagin de tornar com a amagar, no? De lo que estan fent o avergonyir, o això el que fa és augmentar moltíssim els riscos associats en aquest treball sexual, no? Nosaltres el que intentam és potenciar que les dones se puguin organitzar des de l'autodefensa feminista, i això és tot el contrari, haver-se d'amagar, haver-se d'invisibilitzar, no? També en quant a les condicions laborals.
demanant que sigui una feina que puguem regular en el cas que sigui necessària, no? Ja sigui com a dones autònomes, se puguin sindicar i que tinguin accés a tots els drets laborals que podrien tenir. I això ho hem vist especialment durant el confinament i la pandèmia, no? Què passa amb aquelles dones que de sobte ja no poden estar fent la seva feina perquè no hi ha clients, perquè no poden estar al carrer, etc. Ho fan assumint més riscos. De que me pillen en l'horari, o sigui, elles moltes ho fan igualment perquè parlem de supervivència, llavors estàs assumint encara més riscos, que te multen, que... No, bueno, s'estaven exposant molt més a les multes, és vera, però també, sobretot, és que moltes d'elles havien perdut possibilitat de treballar. El no poder treballar, no poder exercir el seu treball, la seva principal tasca, però tampoc tenien ajuts econòmics, tampoc tenien dret a baixa laboral, quan realment veiem que seria necessari poder garantir totes aquestes condicions, no? De drets laborals que d'alguna manera quan els ficam a la legalitat, no? Pues això se mos perd, no? I aquest perill que vivim des dels moviments feministes és hora de criminalitzar encara més a les companyes que viuen en situacions més precàries, no? Que aquesta tendència a criticar o a llevar agència, no? A les treballadores sexuals perquè se'ls infantilitza des del moment en què d'alguna manera se'ls considera això, no? Prostituïdes, no responsables de les seves activitats i no lliures de poder triar a cada dediquen la seva feina, pues, és com bastant greu, no? Soy rara montaña rusa, ni soy puta ni soy mala, demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Avui podem conèixer també la història de la Lorena, que s'ha acostat avui a la ràdio, aquí a l'Àgora. Ens deies, Lorena, que portes poc temps al gremi. Amb quines dificultats reals t'has trobat? Posiblemente podría decir que me amoldo mucho a todo. O sea, es algo que, igual que no me gusta, pues tampoco es algo que me haga sentir mal, ni algo que me enviolente, ni nada. Me acostumbro a lo que sea. Y bueno, en mi caso pues llevo poco tiempo y a raíz del COVID, básicamente, porque tuve el paro, se me acabó el paro y tengo 2 niños y pues bueno, realmente pues no me quedó más opción. Hasta ver si cobro algún subsidio por los niños o algo, pues no me quedó más opción. He tenido meses de parón de dinero y pues bueno, ahí tuve que ir. Y pues bueno, hay mucha gente que es bastante indeseable, ¿no? Digamos, un poco en cierto modo. Y el resto, pues bueno, lo que es ya te digo, lo que es el sector en sí, ningún problema. Es más, pues por parte de la gente, evidentemente. O sea, por el estigma, claro, al final, por el estigma, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Y justamente sobre el estigma quería también decirnos algo a Mari Carmen Free, performer, anarquista y transgénero. Mari Carmen. La inmensa mayoría de medios de comunicación que hemos podido analizar, desde colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales, han utilizado fotos de compañeras que nada tenían que ver igual con la noticia que estaban encarando en ese momento, de la fecha, todo esto. Esto ha pasado muchísimas veces, y luego de mujeres que nada tenían que ver con el trabajo sexual, mujeres que iban con una minifalda por el Raval y le han echado una foto en un momento determinado pensando que es trabajadora sexual, porque claro, las trabajadoras sexuales no llevamos una camiseta todo el día que pone soy puta, por lo tanto este análisis de soy puta tiene que ver con el concepto social que se tiene de qué es ser puta, que quiere decir mujer provocativa, minifalda, escote. O sea, cualquier mujer que pase por la zona de prostitución con minifalda y escote es prostituta, es susceptible de ser prostituta en el imaginario colectivo, no tiene por qué estar cobrando por sexo. Pero se han utilizado imágenes de mujeres y de trabajadoras sexuales para anuncios. De hecho, creo que hay varias denuncias a algunos periódicos que hacen las propias mujeres que salen en la foto, en plan, yo no soy trabajadora sexual, yo no soy puta. Me habéis puesto en un link del periódico, en una página del periódico donde habla sobre el trabajo sexual. Nada tiene que ver, ¿no? Y luego también que no piden permiso a las trabajadoras sexuales para sacar su imagen cuando se sabe, antes estábamos hablando del estigma. Claro, ahí tenemos un problema en el que, claro, juegan con el tema del estigma y a la vez juegan con el tema de que estás en un espacio público. En el espacio público parece que todo vale. Este imaginario de que todo vale va súper relacionado con cómo se tratan a las trabajadoras sexuales, a las mujeres en la calle, a las personas trans en la calle, o sea, porque todo vale. Y tu imagen no es nada y lo que tú seas fuera del ámbito privado no es nada, ¿no? Entonces, esto es un problema con el que nos encontramos muy habitualmente.
¿no? El estigma, que es finalmente, es esa persecución porque cumples unos patrones que en el imaginario colectivo encajan en eres tal cosa y esta cosa no es, lo que decía antes, natural, bien, mal, productiva, etcétera, y entonces hay una persecución, ¿no? Entonces, sí, los medios de comunicación tienen un papel súper importante sobre esto, porque son medios generadores de ideas, de pensamiento colectivo, de masas, ¿no? O sea, que un medio que repita ciertas veces una cosa puede acabar convirtiendo en realidad algo que antes no lo era, y eso es un problema. Yo no soy un florero más. Ser referente se hace. Lo he tenido normalizado de siempre, también siempre pensé que nunca tendría que llegar a este punto, pero bueno, que ya te digo, sin más, o sea, lo estoy viviendo como una época de mi vida, plena necesidad y ningún problema, o sea, encantada de ello también. Porque cuando hablando con una compañera, ¿no? Me acuerdo que ella es trabajadora sexual de hace muchísimos años, ¿no? Y me decía, ostras, a mí un poco lo mismo que tú, ¿no? A mí me cuesta un montón el estigma con el que lo vivo, pero es que si me miras a mí y las opciones que tenía, ella también era mamá de un par de criaturas, ¿no? Y decía, yo he podido ir a buscar a mis criaturas al colegio cada día. Mi hija no va a tener que estar limpiando escaleras, que era lo que yo tenía que haber hecho, porque le he podido pagar una carrera, porque he podido hacer una serie de historias, ¿no? Entonces, como que cuando ponía en la balanza lo que le hubiera supuesto otro tipo de trabajo, ¿no? Porque es muy fácil decir, no te dediques a esto, vale, pero ¿qué otras opciones tengo, no? Entonces, cuando había tenido que poner en la balanza entre las opciones que tenía, esta era la que mejor se adaptaba a sus circunstancias y a sus deseos, ¿no? No tanto desde la sino desde soy víctima del capitalismo, soy víctima de la pobreza, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿qué posibilidades tengo, no? Claro, al fin y al cabo sí. A ver, también es cierto que aquello es un hándicap, ¿no? Un poco el tema del dinero también, porque es un poco también pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque a lo mejor hoy haces dinero, mañana no, y tienes que estar un poco pues recaudando, como si dijéramos. Pero bueno, también contar pues con que al no estar legalizado, ¿no? Pues también nunca contarás con una seguridad social, nunca contarás con un paro después, ¿no? En un momento dado, pero bueno, pues es un trabajo muy de supervivencia, lo que hablábamos al fin y al cabo, es de supervivencia y yo lo considero así un poco, y más con niños, ir guardando. Aprofitant el testimoni de la Lorena, abordamos también un poco el tema de las estrategias de protección, ¿no?, que una pone en marcha cuando va a trabajar. Sí, por ejemplo, cuando vas a algún lugar, vas a lugares donde tú te sientas segura, si se lo cuentas a alguna amiga, por si pasa cualquier cosa, tener a quién recurrir. ¿Qué estrategias tú pones de autoprotección en ese sentido? Es realmente, sobre todo, el tema de lo que más me pueda preocupar, a lo mejor el tema de la reputación, ¿no? Y al fin y al cabo es por el tema de los etiquetajes de toda la vida. Intento pues no comentarlo mucho con nadie, posiblemente de gente muy cercana a mí solo lo sepa una amiga mía que es la que me cuida mientras tanto los niños. Y pues bueno, un poco eso, realmente, es que el resto me cubro de valor y no, la verdad no me está costando nada, ya te digo, no me está costando nada. O sea, me siento haciendo esto como haciendo otro tipo de cosa, en ningún momento me siento mal, no sé, o que sea menos madre, ¿no? O que tenga menos responsabilidades, no sé, un poco por ahí. De hecho, hay muchísimos colectivos aquí al barri del Raval, les Putes Indignades, per exemple, i molts altres col·lectius que treballen no només amb les treballadores sexuals, sinó que d'alguna manera també ajuden a teixir xarxes de suport de tot tipus al barri. Aura. Yo creo que aquí tenemos a las compañeras a las putas feministas, ¿no? O a las que están allí en la calle Robadors, ¿no? Especialmente el cariño con Ana y con Janet, que más allá de ser apoyo mutuo para trabajadoras sexuales, que también es apoyo mutuo para todo el barrio, porque al final hay que contar que ellas están en la calle a las horas que nadie más está. Dan acogida a un montón de vecinos y vecinas que están solos y que de alguna manera ellas les hacen ese apoyo en cuanto a me voy a ver que está bien, que ha bajado, que se ha ido al médico. O sea que en realidad
son parte fundamental del activismo del barrio, ¿no? Y que además están súper implicadas en todas las luchas vecinales, entre otras cosas, contra la gentrificación. Y eso, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, hoy estamos en el Ágora, ¿no? Y el papel que han tenido putas feministas dentro de toda la lucha por una justicia por la muerte de Juan Andrés Benítez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un barrio donde siempre ha sido muy... o sea, donde realmente son las vecinas del barrio, ¿no? Igualmente, como lo son otro tipo de classe obrera, no? Que llamen. Un altre tema transversal a tot plegat i que volem tocar és aquesta barreja que hi ha també de vegades tan deliberada, no?, entre consum de drogas y trabajo sexual. Yo creo que luego en muchas circunstancias, ¿no?, se ha maximizado o sobre representado como el problema, la relación entre consumo de sustancias y trabajo sexual, que es verdad que muchas veces se toca, pero en este caso nosotros hablamos mucho más de sexo por supervivencia, es decir, una cosa es cuando tú decides ejercer el trabajo sexual porque dentro de las opciones laborales tú eliges que esta es la mejor posible, y la otra es cuando usas el sexo por supervivencia cuando no te queda otra, ¿no? Y desde ahí también es bastante diferente el rol que puedes jugar a la hora de dañar tu autoestima, ¿no? Y poder... y sí que es verdad que también, y distinguir un poco, ¿no?, cuando nos encontramos a muchas trabajadoras sexuales que utilizan las sustancias porque les facilita el ejercer el trabajo, ¿no?, para hacerlo un poco una relación con el uso de sustancias, que utilizan las sustancias para facilitar el trabajo, y otras que utilizan el trabajo sexual para poder adquirir las sustancias, ¿no? Entonces, es verdad que hay una parte de todo esto que se toca. No siempre es tan amplia como nos han pintado, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres de Metzineres no ejercen trabajo sexual, ¿no? Buscan otras maneras de buscarse la vida, o no ejercen tampoco sexo por supervivencia. Son un sector, ¿no? A veces cuando se hablaba de mujeres que usan drogas, se piensa que la mayoría van a utilizar... No, la variedad entre formas de buscarse la vida es muy amplia, ¿no? Y no todas en ese sentido. Sabem que a l'estat espanyol, a nivell de normativa, el treball sexual no és il·legal, però es sanciona, com ho va fer en el seu moment, com ho fa, de fet, l'ordenança del civisme de 2006, si no m'equivoco. No és il·legal, però sí que es busquen fórmules per multar las trabajadoras sexuales. La ordenanza del civismo aquí abrió la veda, por ejemplo, a todo otro conjunto de ordenanzas en muchos otros lugares, ¿no?, que por primera vez criminalizaba de una manera muy, muy clara ese ejercicio del trabajo sexual, ¿no? Entonces, si no queremos aumentar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, está claro que tenemos que empezar por una regulación a nivel laboral, una eliminación de aquellas normativas y ordenanzas que lo que hacen es criminalizarlas aún más, y sobre todo ver si realmente hay unas causas estructurales de exclusión que hace que las mujeres al final opten por esta opción cuando les encantaría poder optar por otras, si es el caso, ¿no? Y en el caso de que sea su opción, pues apoyarlas en que lo puedan hacer de la manera más segura y menos riesgosa posible, ¿no? Parlem també de quina és la situació dels drets laborals de les treballadores sexuals. Lorena. Se me olvidaba comentar una cosa, que yo al principio, ¿no?, porque yo estoy ejerciendo en la calle, pero todo esto fue decisión de que al principio intenté entrar en una empresa, como bien decía Aura, de escort, ¿no?, llamado escort, así como más, ¿no?, queda como más fino, ¿no?, pero al fin y al cabo es lo mismo, es que al fin y al cabo es lo mismo. Lo que pasa que, claro, cobras más dinero, pero ¿cuál es el fin sin fin también? Yo al final preferí quedarme en la calle porque, para empezar,
un poco lo que dice Aura, ¿no? O sea, está ni legalizado ni ilegalizado, ¿no? Está un poco pues como las asociaciones de marihuana, ¿no? Ahí como en el limbo. Y realmente lo que sí que es ilegal, ¿no? Quería comentar es que intenté entrar en una empresa como Escort, ¿no? Y para empezar se pedía, como norma se pedía darte de alta tú misma a la seguridad social, ¿no? Que ya para empezar eso es ilegal. O sea, tenías que ir a la seguridad social, darte de alta en peluquería y estética además, ¿no? Y sí, tal cual. Darte de alta en peluquería y estética y pagarte tú mismo el ser autónoma, ¿no? Y ya como que de primeras no me convenció. Lo segundo, evidentemente, te están ofreciendo una seguridad, te están ofreciendo un espacio, ¿no? Pero también te están quitando el 50% de lo que tú puedas llegar a hacer. O sea, que al final es que no me valió la pena. No me valió la pena y dije, pues mira, calle. Al fin y al cabo calle y todo lo que gano es mío y ya está, ¿no? Y a la deriva un poco porque estás a la intemperie. Realmente a veces sí te sientes a la intemperie, pero muchísimo mejor, al fin y al cabo. Yo no soy un florero más. Ser referente se hace. Doncs se'ns acaba el temps, com sempre, aquí a l'Àgora. Juan Andrés Benítez, contentíssimes d'haver comptat amb el testimoni de la Lorena, també amb Mari Carmen Fri i Aura Roig, de Metzineres. Gràcies també a l'Arnau Itinerant per fer possible aquest programa. Gràcies també a l'Àgora, Juan Andrés Benítez, per acollir-nos, i a Rebaltep, per fer possible que això ho puguem retransmetre i muntar aquí en directe tot aquest setting que ens permet crear aquest espai tan meravellós i tan màgic que és la ràdio. Gràcies, Ramon, a les vies de so. Qui us parla, Marta Molina. Fins la setmana vinent amb una nova entrega de Metzi Ràdio. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala bla que te alerta los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala bla que te alerta los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala bla que te alerta los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala bla que te alerta los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy un florero más. Ser referente se hace.